Nuestra sintonía y a esta hora vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al economista Erwin Ronquillo, director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Qué gusto que nos acompañe, economista. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Muchísimas gracias, Luisa, y un saludo para toda la audiencia de WQ Radio, audiencia radial y también, digamos, en línea en este nuevo canal, y que veo que también están en nuevas instalaciones. Qué lindas están. Así Qué que bueno, pues es su un gusto casa. estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Erwin, quiero comenzar por el principio. Usted ha venido trabajando no solo de ahora, sino ya desde el pasado, desde hace algunos años, combatiendo la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Quiero comenzar preguntándole cifras un poco para contextualizar y saber en qué terreno estamos pisando en estos momentos. Comenzando por conocer qué dicen las cifras de la desnutrición crónica infantil a nivel mundial. Y en ese mismo contexto, ¿dónde y cómo se encuentra el Ecuador? Bueno, a nivel mundial existen más de 140 millones de niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica. Esto es una cifra realmente alarmante. Y lamentablemente en nuestro país la realidad no es muy distinta. Acá, según los datos oficiales, existen más de 87.000 niños y niñas que durante un momento específico del año, tienen desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué lo digo así? Porque cada vez, digamos, cada año, cada momento están naciendo nuevos niños y hay niños que van pasando ya el umbral de los 1000 primeros días de vida. ¿Cuáles son estos 1000 primeros días de vida? Desde la gestación hasta cuando cumplen 2 años de edad. Ahí se dan los 1000 primeros días de vida y ahí es donde se toma esa cifra. Los niños que tengan desnutrición durante ese periodo de tiempo. En el Ecuador son más de 87.000. Es una realidad muy dura porque hoy son 87, el próximo año serán 87 y así se van acumulando si es que no resolvemos este problema. ¿Y de dónde sale esta cifra? Es una encuesta que realiza el INEC todos los años. Este año no se hizo, pero entendemos que el próximo año sí se va a volver a hacer. Y el dato más reciente es el del año 2024, que dice que el 19.3% de los niños del Ecuador menores de 2 años tienen desnutrición crónica infantil. Ahora, una cosa, y siempre cuando yo era una niña, era muy delgadita, pues imagínense, ya han pasado algunas décadas de aquel entonces, pero mi mamá y mi abuelita siempre me decían: Luisa, come, parece que estás desnutrida. Entonces, pues le obligaba a mi mamá y que me exigía comer, porque dicho sea de paso, yo era muy mañosa y continúo así. Pero más allá de eso, y para establecer las diferencias, y que sobre todo la juventud pueda entenderlo mejor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desnutrición crónica infantil? ¿En qué niveles o rangos se presenta un cuadro de desnutrición y cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿En qué afecta a una criatura recién nacida o desde que está en el vientre de su madre por determinadas particularidades que no esté nutriéndose apropiadamente? La desnutrición crónica es un problema de falta de acceso a nutrientes o de pérdida de nutrientes, ¿sí? Por eso lo que hablamos es que los niños menores de 2 años y que están dentro de los 1000 primeros días de vida, que es una etapa donde se desarrollan entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales del cerebro, y es donde se desarrolla también el niño, comienza a crecer. Cuando un niño sufre desnutrición crónica en esa etapa de la vida, pierde muchas cosas. Por un lado, pierde la capacidad de crecer, no crece, se queda chiquito. Eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es lo que está pasando acá. Ese niño que no está creciendo en su cuerpo, no se está desarrollando físicamente, tampoco se está desarrollando su cerebro. Entonces, ese niño que tiene desnutrición crónica, aparte de que se está quedando pequeño, no se está desarrollando adecuadamente para poder aprender, para poder entender, para poder interactuar. Es un niño que en el futuro, cuando vaya a la escuela, no va a rendir y seguramente tampoco va a poder ni siquiera terminar la escolaridad. Y son esos los niños que luego ¿a dónde van? Van a la calle. ¿Y en la calle qué encuentran? Inseguridad, grupos de delincuencia organizada, están en el desempleo. Y lamentablemente luego, hablamos por ejemplo, cuando ya esos niños van creciendo, comienzan también los casos de embarazo adolescente.
¿sí? Es embarazo temprano, que es riesgoso, y otra vez arranca el círculo de pobreza. Entonces ese niño que nació en una situación vulnerable, no se lo atendió, no se pudo desarrollar adecuadamente, no pudo aprender, no pudo salir adelante, ¿y qué terminó? Terminó en que nuevamente crea una familia y esa familia también repite ese patrón. Así que eso es lo grave de la desnutrición crónica, porque no estamos hablando de un problema solo de salud pública, es un problema de salud pública, pero realmente tiene una connotación social, porque debido a que llevamos décadas sin resolver el problema de la desnutrición crónica, es que hoy estamos como estamos. Y si no lo entendemos, no lo vamos a poder solucionar. Erwin, a nivel de la región, ¿cómo está el Ecuador? El Ecuador tiene 19.3% a nivel nacional y la media regional es del 10%. Es decir, que estamos el doble de mal que nuestros países vecinos. Colombia, Perú, Chile ni hablar. Chile tiene menos del 2%. Es un ejemplo. Argentina también tiene una tasa baja, pero nuestros vecinos tienen la mitad de la desnutrición. Entonces, cuando comenzamos a analizar los problemas del Ecuador económicos, de desarrollo, el subdesarrollo, pobreza, y no entendemos que esto tiene una causa en la infancia, no vamos a poder salir adelante. ¿Por qué es que hemos llegado a ese punto? ¿Por qué estamos siempre peor que en todo a nivel de la región? Y me refiero comparándonos ni siquiera con alguien que esté más lejos, sino de nuestros dos vecinos del norte y del sur, Perú y Colombia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque desde que yo soy comunicadora social, ya hace 38 años, yo escucho a gobierno tras gobierno que dicen: vamos a trabajar contra la desnutrición crónica infantil, estamos destinando recursos, estamos haciendo esto, pero ¿cómo es que en lugar de ir reduciendo los índices de la presencia de desnutrición crónica infantil, estamos en los rangos en los que estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es que hemos ido con prácticas o acciones inefectivas, ineficaces? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, durante décadas ha habido una desatención de lo que sucede con nuestros niños, con la infancia. Desde el año 2021, cuando el presidente Guillermo Lasso decide poner como una de las prioridades de su gobierno la lucha contra la desnutrición crónica infantil y se crea una secretaría técnica adscrita a la presidencia, que es la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, se comenzó a implementar una política pública, que hoy incluso podemos hablar de que ya es una política de Estado, porque si bien la inició el presidente Guillermo Lasso, en el actual gobierno se ha mantenido. Eso es positivo. Bien. ¿Cuál es el resultado, Luisa, y quienes nos están escuchando? Hemos reducido la desnutrición desde ese entonces. Luego de la pandemia, que pasamos una situación durísima y que los índices de pobreza aumentaron, el Ecuador tenía el 23,6% de desnutrición. Uno de cada 4 niños tenían desnutrición en nuestro país. Entonces, esa realidad la hemos ido venciendo de a poco. Bajamos del 23,6 al 19,3 actualmente. ¿Es una mejora? Sí. Pero aquí el gran problema es que si no ponemos, no mantenemos y sostenemos esta política de Estado en el tiempo, podemos retroceder. La desnutrición no es un problema que se soluciona así con un chasquido y que ya al día siguiente, una vez que se hizo todo, se soluciona. No. Cada día se embarazan madres, cada día nacen niños y si nos preocupamos manteniendo esta política de Estado, y eso tal vez yendo a la respuesta a esa pregunta, lo que tenemos que hacer es sostener en el tiempo, durante muchos gobiernos y durante muchos años, esta política que ya comenzó, que está dando resultados. ¿Ya qué más queremos? Si hay evidencia de que funciona, hay que continuarla. Ahora, ¿qué papel o qué rol está jugando la Fundación Ecuador Crece Contigo dentro de estas políticas de Estado, de estas políticas públicas para lograr erradicar la desnutrición crónica infantil en el país? La Fundación Ecuador Crece Contigo nace de la iniciativa del expresidente Guillermo Lasso. Él termina su mandato y él hace un compromiso público que está, digamos, que la ciudadanía lo escuchó. Él dijo: yo voy a seguirme preocupando de la desnutrición el resto de mis días hasta el final. Y él ha sido congruente con ese compromiso. Se fundó la Fundación Ecuador Crece Contigo, que tiene el propósito de ser un tanque de pensamiento, una institución que trabaja en 2 áreas. Primero, con carácter técnico, ayudando a las universidades a generar estudios y evidencia científica para solucionar el problema que es muy difícil de resolver en el corto plazo. Y por otro lado, apoyando a los gobiernos locales. Tenemos una iniciativa de gobiernos locales en la que trabajamos en conjunto con las juntas parroquiales para que desde el territorio, desde las zonas rurales, comencemos a resolver el problema.
¿Cómo ha sido la acogida en ese contexto y cuáles son los problemas más palpitantes, estimado Erwin, que existen en estas zonas rurales que dan pie y paso a problemas de fondo como es este de la desnutrición crónica infantil, que, y hay que reconocerlo, porque las cosas positivas hay que reconocerlas, que en este caso comenzó en materia de política pública y de Estado en un trabajo esforzado y con visión y con compromiso, como fue en el caso del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, para luchar y combatir la desnutrición crónica infantil que hoy por hoy continúa a paso firme. ¿Cuáles son esos problemas que hay en estas zonas rurales? ¿Por qué se dan situaciones como esta? Bueno, dentro del trabajo que estamos haciendo en territorio, estamos ahorita llevando a cabo un piloto de un proyecto que se llama Modelo de Municipios Saludables Sullana, Ecuador Crece Contigo. Sullana es una fundación suiza que viene trabajando durante más de 15 años en Perú y en Bolivia y que tiene un modelo exitoso que nosotros estamos trayendo al Ecuador, y lo que hace es que trabaja con las comunidades durante 3 años seguidos para mejorar en 3 aspectos. Primero, en el entorno, en que mejoren su calidad de vida. Segundo, la educación, y tercero, la salud. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, esto fue una experiencia mientras estuvimos en el gobierno, que los grandes problemas se dan primero en la pobreza. Y la pobreza es un tema estructural que ninguna fundación lo va a poder solucionar. Esto es un tema ya del país, del Estado. Lo segundo es el cambio de los comportamientos. Los comportamientos, lamentablemente, en nuestras zonas rurales no son siempre comportamientos saludables. Vemos que en una vivienda no existen las debidas medidas de salubridad, el agua no se hierve, no se mantiene bien dentro de la casa. Muchas veces viven los animalitos dentro del hogar, lo cual es absolutamente antihigiénico y perjudica a los niños. Y el tercer tema es el acceso a los servicios de salud, ¿sí? El 80% de las ayudas que deberían recibir los niños tiene que ver con su acceso a los centros de salud. Se ha mejorado bastante, hay que ser muy honestos en ese sentido, pero todavía falta muchísimo más. Se ha podido mejorar en ciertas áreas, en ciertas zonas rurales que se han priorizado, pero tenemos que lograr que esto llegue a todo el país, y también tenemos que involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es importantísimo. Que son los que tienen la responsabilidad sobre el agua y el saneamiento de sus poblaciones. Ahora, algo que, ya que hemos tocado el tema de salud, ¿cuán importante, Erwin, usted que viene trabajando de cerca desde el gobierno del señor Guillermo Lasso y ahora al frente de la Fundación Ecuador Crece Contigo, cuán importante es en materia de salud pública el tema de la salud preventiva? Porque el sentido común me dice a mí que voy a gastar mucho menos en salud preventiva que lo que hoy por hoy se gasta en atender ya la afectación de salud en las personas, porque ahí pues no hay lamentablemente a veces recursos que alcancen. Yo no soy el experto en el tema, le sugeriría que tal vez lo invite al doctor José Rubales, que adicionalmente él es uno de los directores de la fundación, pero existe algo que se hizo en el año 2022 con un esfuerzo nacional que se llama el Plan Decenal de Salud. Y le comento algo, Luisa, y quienes nos están escuchando, es un plan enfocado en la prevención. Qué bien. Entendiendo que en la medida que nosotros como sociedad prevengamos que el niño caiga en desnutrición, no queremos que caiga y luego lo saquemos, porque ya el daño se hizo. Previniendo que se den las enfermedades, estas famosas enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, que son totalmente prevenibles y que son las causantes de que hoy por hoy tengamos filas de personas entrando a estos centros de diálisis, cuando la solución no es hacer más dializadoras, es prevenir que entren a la diálisis. Con algo tan simple como tener hábitos saludables y comer bien. Es correcto, hay varias cosas al respecto. Y demás. Entonces, así es. Pero bueno, en todo caso, aquí lo importante es que la Fundación Ecuador Crece Contigo está haciendo este trabajo, y que adicionalmente ahora el día 30 de septiembre vamos a celebrar un año más de aniversario. ¡Qué ¿sí? bien! Lo vamos a hacer en la ciudad de Quito. Estamos trayendo acá al país a una experta internacional, la señora Chesa Luter. Es una exfuncionaria de la Organización Mundial de la Salud que tiene muchísima experiencia y que nos va a hablar un poco acerca de cómo debemos sostener esta política en el largo plazo.
porque no hay manera de que salgamos del subdesarrollo si primero no resolvemos estos índices gravísimos. El decir que tenemos el doble de desnutrición que el resto de los países de Latinoamérica y encima de lo que tienen nuestros vecinos, nos pone en situación desventajosa. Entonces no es algo que podemos verlo como algo lejano, no, es que debemos trabajar ya. Y ahora que tenemos un gobierno que actualmente está, digamos, haciendo cambios, hay un gran riesgo que esta política se pueda diluir. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, llamar la atención de que por ningún motivo podemos bajar, digamos, el ritmo y dejar de trabajar por nuestra infancia. Y que adicionalmente existe el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas, la Fundación Ecuador Crece Contigo. Existen otras más que están trabajando en la temática y que tenemos toda la intención de empujar hacia adelante en la misma dirección, pensando en que hay que poner en el centro siempre a los niños, que esto no es un tema político, es un tema que hay que dejarlo totalmente fuera de la coyuntura política, porque el resultado del trabajo que hagamos hoy no se va a ver ni en 5 ni en 10 años, lo vamos a ver 15, 20 años, lo van a ver nuestros hijos, lo van a ver nuestros nietos, pero es responsabilidad. Así como estamos cuidando ahorita, decimos que estamos cuidando las fuentes de agua, lo cual está muy bien, ¿sí? También tenemos que digamos, cuidar lo más preciado que es la vida de nuestros niños. Ahora, y un poco para entenderlo mejor, cuando hablamos de política pública, y se lo pregunto a usted, que más allá de ahora liderar y estar al frente de la Fundación Ecuador Crece Contigo, preocupada por esta problemática, usted estuvo a cargo del trabajo para combatir la desnutrición infantil crónica en el Ecuador. Cuando hablamos de política pública y que esta perdure en el tiempo, siendo que usted ya estuvo al frente de esa gran responsabilidad en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los ejes de esa política pública y de qué va a depender que ésta perdure en el tiempo? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de voluntad política? ¿Es un tema de dejar de lado, como usted bien señala, vea las banderías e ideologías políticas y que el único norte sea recuperar y rescatar a la niñez, velar por la niñez en el Ecuador y poder erradicar la desnutrición crónica infantil? ¿De qué se trata? Yo lo resumo en 3 aspectos. Primero, la voluntad política. En el gobierno anterior fue el presidente Lasso directamente quien llevó la bandera. En este gobierno, el presidente se lo ha designado a la vicepresidenta. Está muy bien porque es, digamos, una de las más altas autoridades del país. Eso es una buena noticia. Lo segundo es el presupuesto. En ese sentido, también hay que reconocer que este gobierno no solo que mantuvo el presupuesto, sino que lo ha aumentado. Eso es positivo, vamos en la dirección correcta. Perfecto. Y lo tercero es la institucionalidad. Y ahí sí le hacemos un llamado de atención al gobierno. Porque el momento que se elimina la Secretaría Técnica, que tenía primero muy poco personal, así que no hacía la diferencia si se mantenía o no se mantenía dentro de este tema de reestructuración del Estado y de reducir el gasto público. Era una secretaría que tenía no más allá de 140 personas trabajando de manera permanente y otras más en un proyecto a nivel nacional. Y sobre todo, y sobre todo que está dando resultados. Okay. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el papel de la Secretaría Técnica que hoy ha sido eliminada? Exactamente. La Secretaría lamentablemente fue eliminada y ha sido llevada al MIES. ¿Cuál es el riesgo que nosotros vemos? Es que dentro de un ministerio tan grande como el MIES se diluya dentro de las prioridades. El MIES tiene varias prioridades, no solo ve niños, ve mujeres, ve adultos mayores, ve en general todos los ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad, maneja el bono de desarrollo humano, en fin. Entonces, el gran riesgo, y por eso es que llamamos la atención, ¿para qué? No con ánimos de criticar, sino de aportar, en que primero existe una sociedad civil que ya tiene experiencia y que está dispuesta a dar la mano, a apoyar, ¿sí? Y segundo, que en lo posible no se quede en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino que la vicepresidencia se active como el paraguas institucional para lograr que las cosas pasen. Porque esta es una política que cuando funcionó, durante todo este tiempo que ha funcionado, es porque la Secretaría se encargaba de articular a todos los ministerios. Articulaba al MIES, al Ministerio de Salud Pública, al INEC, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en fin. 13 instituciones que eran articuladas y adicionalmente con la empresa privada y la sociedad civil. Entonces, funcionaba. Es un ejemplo
que tiene el país de algo que funciona. El problema de que se vaya al MIES es que ahora se va a quedar debajo y se pueda diluir. Así que no tenemos que, perdón, no debemos dejar que eso suceda. O sea, algo así como que en el fútbol se dice, equipo ganador no se cambia. Si ha estado funcionando bien, la propuesta, la idea, la sugerencia respetuosa de ustedes es que esta Secretaría Técnica a cargo del trabajo para combatir la desnutrición crónica infantil se mantenga como estaba bajo el paraguas de la Vicepresidencia de la República. Es correcto. Si ya como físicamente y como institución no existe, pero que al menos esas competencias de articulación y de poder hacer que todos los ministerios trabajen al unísono, se mantenga en la Vicepresidencia de la República. Esa gobernanza de la política pública se mantenga en la Vicepresidencia de la República porque es el nivel alto y el compromiso y la voluntad política lo que logra que se hagan las cosas. Si no, lamentablemente, Luisa, nos vamos a ver en los próximos años con malas noticias. Podría suceder que no solo que no la mejoramos, sino que volvamos a lo que estábamos anteriormente. ¿Cuál sería el gran riesgo, el riesgo inminente de que se mantenga esa separación? El riesgo de que se mantenga la separación es lo que usted bien lo dijo, que pierda la prioridad. Yo le decía que eran 3 cosas. Primero, presupuesto. Segundo, voluntad política. Y tercero, institucionalidad. Si no tenemos institucionalidad, corremos el riesgo que se pierda la voluntad política y eventualmente, cuando ya no hay voluntad política, se puede perder el presupuesto. Ese es el riesgo. Listo. Muchísimas gracias, estimado Erwin Ronquillo, director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo, hablando acerca de este tema que es vital, como es la lucha y el combate en contra de la de la desnutrición crónica infantil. Le deseo éxitos en la actividad que tienen programada para fortalecer esta gran misión, esta loable labor, Erwin. Muchísimas gracias. Sí, el 30 de septiembre en la ciudad de Quito, en la Universidad San Francisco, vamos a hacer este aniversario que tiene como propósito mostrar lo que hemos venido trabajando como fundación en los últimos meses y adicionalmente hacer un llamado al compromiso de todos de mantener, de sostener esta política pública en el tiempo. Gracias. De esta manera vamos a poner punto final a la presente entrega informativa. Esas son las 9 de la mañana con 32 minutos. No me queda sino agradecerles la gentileza de su acompañamiento. Sigan junto a la programación de WQ Radio, que es la mejor, y con esta servidora, si Dios lo permite, será hasta mañana a partir de las 8 en punto. Se los quiere.